Capítulo 110 del podcast del legado del Jaffa. Hace algunas semanas hice un video donde preguntaba qué es lo que es más difícil de aprender. Y hartas personas me escribieron. La verdad es que me dieron varios temas. El medir las distancias, trabajar el juego de pies, cómo utilizar el jab con mayor eficacia, cómo mover la cintura, los pies. Otra vez salió medir la distancia, algo que se preguntó bastante, y sobre todo el miedo. Así que vamos a comenzar hoy día para hablar de estos temas con el primero que es el que más me salió, que es el medir las distancias. Las distancias tienden a ser un problema bastante constante dentro de la práctica del boxeo, porque pasa dos cosas: o estamos totalmente fuera de distancia y por lo tanto como que nuestros golpes no están llegando a ninguna parte, o al revés, estamos totalmente introducidos en una distancia corta y recibimos golpes de más. Pasa mucho que generalmente uno ve personas altas que están totalmente frontales intentando hacer distancia corta con un boxeador más bajo, lo que finalmente termina en un absurdo porque no es posible, digamos. Tú no vas a encontrar ese espacio ahí con ese boxeador. No lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Tus brazos más largos se van a enganchar, no van a tener la correcta trayectoria, que esto es algo bien importante también, que de hecho se practica con el saco. Uno siempre tiene que tener la trayectoria correcta del golpe hacia el saco, no puedes estar con las manos encima. Por lo tanto, el trabajo de distancias es muy importante para tener efectividad. La idea no es estar en una distancia extremadamente lejana donde yo realmente no reciba nada o no pueda conectar nada, o estar directamente en peligro. Por lo tanto, lo primero es establecer que existen tres distancias. Las tres distancias son la distancia larga, que es, como lo dicen los soviéticos, es un golpe recto con avance del pie, ¿ya? O sea, un jab y mi pie izquierdo avanza para conectarlo. Esa es la distancia larga. La distancia media, que es un golpe ya sea recto, horizontal, sin avance del pie, que es la distancia más peligrosa del boxeo, y la mayoría de los estilos de boxeo que están orientados directamente como al intercambio de alto nivel, están diseñados para la media distancia. Estilo norteamericano, estilo inglés. El boxeo mexicano tiene transiciones de la media a la corta. El boxeo japonés. La mayoría de los estilos que buscan directamente el knockout están orientados en la media distancia. Es una distancia que es una moneda al aire. Y esto lo dicen los soviéticos de manera bastante clara. Porque una de las cosas que pasa acá es que, obviamente, claro, puedes conectar todos los golpes del boxeo y eso se ve espectacular y todo muy bien. Pero el gran problema que tenemos acá viene a ser el hecho de que tú también puedes recibir la misma cantidad de golpes. Así que, por lo tanto, golpeas tú o golpea el otro. Así que es una distancia donde la cintura, la defensa, el contragolpe, la defensa activa terminan siendo extremadamente importantes. Y la distancia corta, que es la distancia donde generalmente, y es lo que debería pasar, un boxeador más bajo tiene que entrar a proponer la pelea en una distancia muy cercana, donde los golpes, ya sean ascendentes o verticales, son los que van a tener la mayor posibilidad de contacto. ¿Cuáles son los golpes ascendentes o verticales? Son los golpes que nosotros conocemos como ganchos o uppercuts. Esta distancia tiene bastante poder, pero también tiene la desventaja que es más difícil de defender. Existe mayor cantidad de volumen de golpes que van a llegar en esa distancia, y también tiene el hecho de que consume bastante energía, porque tú tienes que trabajar en combinaciones frecuentes, rápidas, que estén una y otra vez combinando, salir de esa distancia, volver a combinar. Es una distancia bastante intensa. O sea, lo primero que uno tiene que decirle a alguien cuando sale con que es fajador, que es una de las cuestiones más comunes, como que todo el mundo es fajador, es el físico. Porque si te quedas sin físico en distancia corta, estás acabado. Eso es así. No hay arte mágica que te salve ahí.
Entonces, estas son las 3 distancias. La distancia larga es bastante efectiva porque es una distancia donde tú puedes puntuar, puedes controlar bien tu espacio defensivo y puedes manejar la pelea a tu favor dentro de lo que es el puntaje. Y puedes defenderte de manera más fácil. Tienes más elementos de defensa. Por eso, esta es una cuestión que hay que entenderla muy bien. ¿Para qué cosa vas a hacer cada distancia? La distancia larga, manejas puntuación, controlas la defensa, vuelves a preparar los ataques, te recompones, puedes controlar el combate desde ahí tranquilamente. Obviamente que requiere mucha habilidad tanto de amague, combinación y posicionamiento de pie. La distancia media es una distancia más estática, pero con alto peligro porque todos los golpes del boxeo se pueden hacer en esta distancia. Y obviamente, así como tú puedes golpear, el otro también. Y la distancia corta están más reducidos los espacios, están más reducidos los golpes y hay más potencia. Y sobre todo la visión y la defensa están más perjudicadas. Así que eso es lo primero que hay que entender, que cada distancia tiene un uso táctico distinto. Distancia larga, puntaje, defensa, evasión, contragolpe. Distancia media, presión, ataque, golpe de poder y intercambio que vendría a favorecer tu ofensiva. Y distancia corta es directamente ofensiva, pero tiene la diferencia con la distancia media, que lo que hace es esencialmente trabajar cuando un boxeador es mucho más bajo y tiene que entrar en distancia para anular la ventaja del boxeador alto. Una cuestión bien relevante que quiero decir es que el boxeo se trata de imponer orden en el caos. ¿Qué significa esto? Un combate es caos. Ahí van a haber golpes por todas partes, van a haber golpes aquí, golpes allá, van a caer por todos lugares los golpes. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que el boxeo tiene que imponer ese orden. ¿Qué significa imponer ese orden? Significa que yo en gran medida lo que tengo que hacer es de cierta manera evadir, anular el juego del otro. Si el otro boxeador es más alto, me meto en su distancia y ahí no tiene posibilidades efectivas de golpearme. Si yo soy más alto y el otro boxeador es más bajo, utilizo mi distancia ofensiva, ya sea con pasos laterales, es lo más preferible, o un contragolpe de riposta, o sea, pasa el golpe, va el contragolpe, y controlo con el jab la distancia ofensiva y defensiva. Eso es hacer el juego del boxeo. Ya no se trata simplemente de una pelea a puñetazos. Yo diría que esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo no encuentro tan avanzadas en el boxeo de puño limpio que hay, en donde tú ves que los boxeadores se enfrentan, intercambian, pero la táctica es bastante pobre ahí. En general, un boxeador de ese nivel no tendría ninguna posibilidad contra un boxeador de alto nivel de boxeo tradicional, digamos. Por lo tanto, más allá de este comentario, lo que quiero decir es que el medir las distancias es esencial para entender qué cosa estamos proponiendo. Estamos atacando, estamos defendiendo, estamos manteniendo el estatus del puntaje. ¿Qué cosa estamos haciendo? Esa cuestión es importante. Ahora, ¿cómo se miden las distancias? El medir las distancias, yo creo que el ejercicio soviético del paso con el golpe es muy decidor. Si yo tengo que dar un paso con mi golpe para conectar el golpe, claramente estoy en distancia larga. Si yo ya no tengo que dar ese paso, estoy en distancia media y es donde puedo hacer con mis brazos estirados todos los golpes del boxeo. Y si yo ya directamente tengo que colocar mis brazos arriba y estoy prácticamente trabajando con el hombro y con el antebrazo para poder colocar mis golpes al rival, estoy en distancia corta. No llamo a complejizar más este evento, ¿no? No hacerlo algo como, oh, qué difícil que es, qué extraño que es, qué complejo que es. No. Lo importante acá es volverlo una mecánica de ejercicio que sea más sencilla de utilizar, más sencilla de manejar. Y creo que la idea del paso es la que nos indica. ¿Cómo sé yo? Es que si mi pie está junto con el otro del rival, estoy claramente en distancia media. Si mi pie está, digamos, a una distancia de medio paso, al contrario, estoy en distancia larga. Y la distancia corta yo creo que es evidente, ¿no? Estoy prácticamente con el cuerpo encima del otro boxeador. Entonces, lo primero es medir mis facultades.
soy alto, soy bajo, en general quedo como una estatura equiparada con los demás. Y a partir de ahí tengo que entender cuál es mi boxeo. Ojo, yo no digo, y esto es importante, que uno tenga que encasillarse y decir, no, soy fajador, soy estilista, soy contragolpeador, porque en realidad eso es una fantasía. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer según el rival. Eso es el alto nivel de boxeo. Un nivel avanzado de boxeo no se trata de una persona encasillada que hace solo una cosa. Si bien tenemos ejemplos históricos, el clásico ejemplo de Mike Tyson, por ejemplo, tenemos un boxeador que de cierta manera boxeaba al extremo límite de sus capacidades. Obviamente el tipo es un superdotado del boxeo, eso no se lo va a quitar nadie nunca. Pero es un boxeador que siempre estaba al absoluto límite físico. Y uno de los grandes temas del estilo Picao, que es un estilo que físicamente desgasta en extremo. Un boxeador Picao, la verdad que tiene carrera corta. Entonces, hay que entender esto. Quiero desgastar mi cuerpo al extremo solo porque me da flojera aprender las distancias. O quiero exponerme a un castigo que realmente no necesito por exponerme dentro de las distancias. Esa es una cuestión que obviamente tiene que ver con uno, pero también tiene que ver con la docencia. Esto lo digo para quienes enseñan y estén escuchando. Siempre la ley número 1 del boxeo, cuando yo soy profesor, tiene que ser proteger al pupilo. Siempre tiene que ser esa la ley número 1, no puede ser otra ley. Entonces, siempre tenemos que pensar en que lo primero que hay que manejar es la distancia larga, porque es la distancia que nos va a permitir tener confianza, trabajar contragolpe, mejorar la defensa. Hay que entender que en distancia larga uno tiene más sistemas de defensa. El ojo, la palma de las manos, los guantes, las paradas de combate, los posicionamientos laterales hacia atrás, el uso del hombro para bloquear. Entonces, tengo más defensa en este espacio. Y por eso es tan importante. Por eso es relevante, ¿ya? Entonces, entender que lo primero es explicar conscientemente para qué cosa sirve cada defensa. Lo segundo es entender a medir con mi cuerpo las distancias. Para esto, lo que decía, ejercicio primero, escuela de combate. ¿Ya? Yo con un compañero hago una secuencia de distancia larga y una de distancia media, por ejemplo. Y ahí claramente voy a entender cuáles son los golpes. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Jab recto con paso, ahí está la distancia larga. Jab recto cruzado, sin paso, ahí está la distancia media. ¿Ya? Esto, repetir. El boxeo, siempre lo pienso, es un deporte primero posicional. El que gana la posición gana la partida. Y segundo, es un deporte repetitivo, constantemente repetitivo. Entonces hay que entender que este fenómeno en el cual yo estoy trabajando la distancia, tengo que repetir una y otra vez. Otro elemento para el uso de las distancias es el saco de boxeo. Tiene que entender que mientras más trayectoria tenga un golpe recto que va en dirección al saco de boxeo, mejor, porque va con más potencia, hay más espacio recorrido, hay más potencia, ese golpe va a llegar más fuerte. Por lo tanto, cuando yo estoy entrenando con el saco de boxeo, evitar esta cosa de estar encima del saco de boxeo. Tienes que estar con un paso atrás para entrar, salir, golpear. Una vez que eso se maneje y se haga bien, se puede pasar a un espacio de media distancia o de corta distancia, o se pueden hacer rounds distintos según lo que se está trabajando. Pero el manejo de la distancia cuando se está con el saco es muy importante. Y diría que en tercer término, el uso del espejo, bueno, y la sombra obviamente, creo que estos dos van de la mano. El espejo corrige mucho. Entonces, si yo por ejemplo tengo sobreestirada a la derecha, pero mis pies no se están moviendo, significa que mis pies están en una distancia y mis brazos están en otra. Por lo tanto, en la realidad eso no va a aplicar. Y la sombra.
La sombra siempre es útil hacer unos 6 asaltos de sombra, donde yo en los 2 primeros haga distancia larga, de 2 segundos de distancia media, y en los 2 últimos distancia corta. Siempre, siempre, siempre cambiar de distancias al hacer sombra. Como dijo el filósofo del boxeo Lea Gómez, si usted no hace sombra, no hace boxeo. Es así, es una ley inmutable del cosmos del boxeo. Eso sería el capítulo de hoy sobre las distancias en el boxeo. Este es el capítulo 110 y vamos a seguir con esta serie de las cosas que me fue pidiendo la gente poco a poco como para ir practicando. Por último, decir que este mes tenemos taller de táctica de boxeo soviético. La táctica del boxeo soviético es bien distinta a la táctica tradicional porque lo que busca es maximizar la búsqueda del puntaje y sobre todo está totalmente orientada al boxeo olímpico. Así que búscanos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify y ahí, también en YouTube. Así que ahí están saliendo todos los capítulos. Síguenos para más en el legado del Jaf.